8 de la mañana con 19 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Siempre será importante analizar la situación de la educación superior, con algunos ingredientes, algunos cambios, algunas perspectivas en la forma y en el fondo. Por ello, quiero saludar al secretario de CENESID, ingeniero Alejandro Rivadeneira, para conocer cómo van los procesos de fortalecimiento del sistema de educación superior, a sabiendas que ha habido algunos inconvenientes en el orden económico. Hace poco, a propósito de la reforma presupuestaria que ya está en ejecución del 2021, pero que por mandato constitucional hay que mandar a la Asamblea Nacional, es importante conocer, porque ha habido algunas reacciones, no sé si malentendidos, cuando se ha dicho que ha habido una reducción. Cierto es que se necesita aclarado que no ha habido esa reducción, pero que de alguna manera pudiera afectar las becas en algunas universidades cofinanciadas. Muy buen día, Alejandro Rivadeneira. ¿Cómo va este proceso de sostenimiento y de fortalecimiento de la educación superior? Muchísimas gracias, Miguel, por la invitación y un saludo cordial a la audiencia. Realmente, en el año 2021, que es un año atípico, porque es un año electoral y por lo tanto de cambio de gobierno, el gobierno del encuentro, bajo el liderazgo del presidente Guillermo Lasso, realizó un enorme esfuerzo con el objeto de conseguir que ese presupuesto no disminuya. Y efectivamente no disminuyó, que ese era el gran temor de todo el sistema de educación superior. Más bien subió de 1.077 millones a 1.106 millones, sin considerar otras fuentes de financiamiento, que también están a disposición de las universidades, por otros rubros, por otras fuentes. Esto hizo que tenga que tomar una decisión muy concreta y muy pragmática, que es apoyar al desarrollo y a la calidad del sistema de educación superior, que es un sistema público, gratuito y de calidad. Por lo tanto, lo que se hizo fue una redistribución de los recursos, y eso apunta a buscar mucho mayor capacidad de acción del sistema de educación superior. ¿Por qué? ¿Por qué es esta decisión de política pública? Porque consideramos que es necesario trabajar para la gente, con la gente, por el ciudadano. Y esta es la razón fundamental por la cual la educación pública gratuita tiene que verse reposada en su disponibilidad presupuestaria. Va de la mano esto de una decisión autónoma, libre, consciente, que no ha sido impuesta por la CENESID, sino en un proceso de diálogo, de encuentro con todos los doctores del sistema de educación superior, con todos los rectores de las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores, que ha permitido ampliar la oferta académica. En apenas 3 meses de gestión de este gobierno del encuentro, hemos conseguido algo importante: incrementar el cupo de acceso a la educación superior en más del 30%, en alrededor del 30%, pasando de alrededor de 90.000 cupos a 118.000 cupos. De estos 118.000 cupos, 18.000 han sido entregados por los institutos técnicos y tecnológicos superiores. He ahí la razón por la cual debíamos hacer una redistribución. No es que las universidades cofinanciadas han dejado de disponer de recursos. Durante este año 2021, un año crítico, un año complejo, se les ha entregado 39 millones de dólares. ¿Para qué? Para que esos 39 millones de dólares sean exclusivamente empleados en becas a aquellos ciudadanos ecuatorianos, a aquellos jóvenes ecuatorianos cuyo anhelo es ingresar al sistema de educación superior y que no lo pueden pagar. Por lo tanto, debería ser entregado a aquellos jóvenes que más lo necesitan, y ojalá pues sea becados al 100%. Ese es el ideal. A esos jóvenes que no tienen posibilidad de ingresar al sistema de educación superior, sino de forma gratuita, tienen dos opciones: la educación pública por un lado y la educación particular cofinanciada por otro, pero entregándole las becas de 100% a esos estudiantes. ¿Están las asignaciones al día en la entrega de las universidades en lo que corresponde?
El manejo del presupuestario que corresponde a la entrega de los fondos a las universidades, escuelas politécnicas y al mismo funcionamiento de la CENESID y de los institutos técnicos superiores públicos depende de los flujos que dispone el Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que hemos conversado con el Ministerio es que se procure, dentro de la posibilidad del flujo de caja pública, entregar los recursos oportunamente. Y porque si no sucede que, como había sucedido en los años pasados, en que el gobierno entrega, el Estado entrega al sector de educación superior recursos en el mes de octubre, noviembre, con lo cual es imposible ejecutar ese presupuesto y por lo tanto su índice de eficiencia en uso de los recursos podría verse afectado. Y eso a su vez se refleja en el manejo de la fórmula que asigna recursos a las universidades. Entonces, creo que lo ideal sería comenzar a trabajar conjuntamente con el Ministerio de Economía y Finanzas para buscar la manera de que los flujos hacia el sistema de educación superior sean lo más permanentes y equilibrados posibles a lo largo del año. Ingeniero Rivadeneira, quisiera tocar un tema de coyuntura. ¿Cuál ha sido el resultado en el proceso de admisión a las universidades y también lo que tiene que ver con el examen de Transformar? En la prueba Transformar fue un cambio radical con respecto a la situación anterior. Antes teníamos el examen EAES. Ese examen EAES lo que hacía era una prueba, era un examen de conocimiento. Hoy la prueba Transformar, el test Transformar, es un test de competencias y habilidades, en donde se demuestra cada uno lo que es. No es que tenga que estudiar específicamente para rendir el test, es demostrarse como uno es, cuáles son las habilidades y competencias que ha desarrollado a lo largo de su bachillerato. Nosotros tuvimos en la plataforma 255,000 inscritos. Fue un récord. Es un récord en toda la historia de la CENESID. De esos 255,000, 200,000 rindieron la prueba. Y aproximadamente 15,000 tuvieron problemas de conexión por distintas razones. Yo no quiero entrar a analizar las razones por las cuales no pudieron conectarse. A esos 15,000 adicionales se le ha reprogramado la prueba para que se la puedan rendir sin dificultad el día lunes próximo 6 de septiembre. Con lo cual, estaríamos entendiendo que alrededor de 215,000 personas habrán dado la prueba. Una vez que tengamos todas las calificaciones, nosotros hacemos un análisis comparativo entre todo ese grupo de estudiantes para obtener una calificación mucho más objetiva que la calificación puntual de cada estudiante. De esa manera vamos a favorecer a que el estudiante tenga una mejor calificación, tenga una mayor posibilidad de acceso al sistema. Normalmente lo que sucede es que una vez que se entregan las calificaciones y se abre el periodo de postulación, el momento en que se postula, muchos aceptan la asignación de los cupos que se hace en orden de mérito. Eso es una consecuencia lógica de un test, de una prueba, de un proceso de admisión. Se les asigna el cupo, muchos aceptan el cupo, otros no aceptan el cupo, no lo quieren, a pesar de que ellos mismos decidieron colocar las opciones de carreras, de universidades y de modalidades de educación a los cuales ellos quisieran acceder. Entonces, asigna cupo, no aceptan el cupo. Los que aceptan el cupo no se matriculan, algunos de ellos no se matriculan, y por lo tanto dejan libres unos cupos. Hemos llegado en el diálogo con las universidades, escuelas politécnicas e institutos superiores a un acuerdo de tener a una lista de espera de estudiantes para el evento de que no existan matriculados todos los que fueron asignados, todos los que fueron asignados cupos, nos permitan a la CENESID incorporar a última hora del último día de matrículas a esos estudiantes, de esa manera que no se desperdicie ningún cupo. Y por otro lado, creo que es importante, Miguel, entender cuál es la visión de este gobierno. El gobierno lo que pretende es
generar más empleo en el menor tiempo posible. Y una forma de generar mejor empleo, un empleo digno, un trabajo digno para los ecuatorianos, para los jóvenes ecuatorianos, es a través de la formación técnica, tecnológica. Y para eso estamos trabajando, no desde ahora, no desde hace un mes, desde el principio de la gestión de este gobierno. Hemos venido trabajando conjuntamente con el sector privado para desarrollar un plan de formación dual, de tal manera que el estudiante que ingresa a una carrera técnica y tecnológica tenga la posibilidad de ir a trabajar juntamente con los estudios, de tal manera que la parte teórica la recibe en el instituto y la parte práctica la recibe dentro de la empresa. Este es un trabajo que tenemos que nosotros seguir profundizando y lo hemos estado haciendo, de tal manera que vamos a poder ofrecer a la juventud ecuatoriana una opción de una carrera de calidad, de corto plazo y que además le permite generar recursos mientras estudia. Ingeniero Rivadeneira, por lo que usted señalaba en el ámbito presupuestario y las entregas y asignaciones a las universidades, ¿cómo evitar esa preocupación que han tenido algunos estudiantes de que no se eliminen las becas en las universidades? Yo creo que vale la pena señalar que hay una obligación de la Ley de Educación Superior que establece que todas las universidades, incluyendo las particulares, todas las universidades particulares, tanto cofinanciadas, que son aquellas que reciben fondos del Estado, que son las 8, que usted me lo mencionó al inicio, y las demás, las que no reciben fondos del Estado, tienen que entregar becas al 10% de la totalidad de sus estudiantes regulares. Y eso lo vamos a vigilar con mucho detalle. Esa ha sido una disposición de esta administración. No puedo responder por las anteriores, pero es una disposición de esta administración. Vamos a revisar con mucho detalle si están cumpliendo o no cumpliendo con esa parte de la ley. Y lo otro es que vamos a exigir transparencia y eficacia en el uso de los recursos públicos a esas mismas universidades que reciben fondos del Estado, tanto a las públicas como a las particulares cofinanciadas. De tal manera que no se desperdicien los recursos, que no se malgasten los recursos, que no se direccionen hacia otro lado los recursos y serán controlados de acuerdo a la norma legal que rige el sistema por la Contraloría General del Estado, que es el organismo, la institución encargada de vigilar el buen uso de los recursos públicos. Y en eso seremos muy enfáticos en que eso es necesario transparentar cómo se están utilizando estos recursos y cómo se está mejorando la eficiencia del sistema. Porque creo que hay también que darse cuenta de algo que es una realidad. Hay algunas universidades que deciden hacer mucha investigación porque es el modelo de acreditación único que se tiene para todo el sistema, lo cual es perverso. Deciden dedicar buena parte de su planta docente, especialmente a los profesores titulares a tiempo completo, a hacer investigación. Pero cuando uno analiza los mismos informes de las universidades y escuelas politécnicas, se da cuenta de que eso no es tan cierto. Hemos visto algunos casos en donde hasta el 60% de los profesores que están dedicados teóricamente a investigación no publican nada y tampoco hacen docencia. Entonces, ¿qué están haciendo? Si es que los profesores no investigan, realmente no investigan, entonces tendrán que dedicarse a hacer docencia para buscar un uso más eficiente de los recursos. Esos profesores, haciendo docencia, evitan la contratación de profesores ocasionales para hacer la docencia que ellos deberían estar haciendo. Con lo cual se producen ahorros, pueden producirse ahorros muy significativos en el uso de los recursos del Estado. Y es lo que tenemos que ir buscando día tras día, con el compromiso de las universidades de buscar mayor eficiencia, y estoy absolutamente convencido de que lo vamos a conseguir, porque las universidades son conscientes de que hay realidades que tenemos que ir cambiando para hacer un sistema de educación superior mucho más moderno, mucho más acorde con las necesidades de la ciudadanía, del pueblo ecuatoriano, de los 17 millones de ecuatorianos. A propósito de lo que usted señala, ¿cómo impulsar la investigación? Porque una universidad que no investiga realmente no da un aporte que requiere para los avances tecnológicos, para el desarrollo de un país. ¿Cómo ve este proceso de investigación en las universidades?
Yo creo que en la propuesta de reforma puntual de la Ley de Educación Superior presentada por el presidente de la República, Guillermo Lasso, en la Asamblea Nacional, porque es un proyecto prioritario para la juventud ecuatoriana, se establece la autonomía universitaria para que cada universidad pueda definirse cuál es su vocación, cuál es su propia vocación. Yo estoy seguro que todas las universidades tienen que investigar, pero unas pueden investigar más que otras. Yo creo que esa es la realidad, y esa es la realidad en el mundo. Hay muchas universidades que se dedican con mucha profundidad, con mucha intensidad, a hacer investigación. E investigación que tiene que tener como dos aristas. Una arista, la investigación científica, que tiene que ser utilizada para presentar avances en la ciencia de punta, y publicada en las revistas del cuartico 1 de Scopus, las mejores revistas del mundo, las mejores investigaciones del mundo, pero sobre todo en un país como el Ecuador, en donde los recursos son escasos, tenemos que apuntar a la investigación aplicada para resolver problemas concretos del país, las plagas del banano, cómo podemos conseguir una producción agrícola mucho más competitiva, cómo podemos evitar la desertificación de las tierras, especialmente en la sierra ecuatoriana, cómo podemos mejorar la producción de camarones, cómo podemos hacer que la producción de flores sea mucho más competitiva en el mundo. Es la única manera que nosotros podemos conseguir que el Ecuador tenga más presencia en el mundo. Y eso lo tenemos que hacer desde la academia. No necesariamente hacer una investigación de, no sé, pues el apareamiento de los delfines azules en el Mar del Norte. Bueno, listo. Eso puede ser una gran investigación para la publicación en unas revistas indexadas de la mejor categoría posible y que nos den prestigio internacional. Y eso han hecho muchas universidades. Eso hay que reconocer. No es que no han hecho, lo han hecho. Pero yo quiero también pensar en que esas investigaciones tienen que dirigirse en su mayor parte a solucionar problemas concretos del Ecuador. El sector de la minería, para que sea minería amigable con el medio ambiente, en el tema de petróleos, en el tema de construcción de centrales hidroeléctricas o fotovoltaicas o eólicas, energías renovables, en el uso de muchas tecnologías para solucionar problemas del sector industrial, del sector comercial en el Ecuador, volviéndole más competitivo. Yo creo que esa es una labor que tiene que salir desde la academia. Ahí tenemos que ver cómo se realiza esa investigación. Yo creo que esto es muy importante y creo que no lo podemos descuidar. Pero todas las investigaciones tienen que ser prácticas, tienen que ser presentables y tienen que ser demostrables. ¿Qué está pasando con Yachay? La Contraloría General del Estado periódicamente hace auditorías, pero vemos que esa falsa expectativa que se generó en el gobierno correísta, hoy se está encontrando daños en infraestructura y también en el tema de educación. ¿Cómo ve a Yachay? Yo creo que tenemos que separar el problema de Yachay en dos partes. La una es la Universidad de Yachay, Yachay Tech. Yo creo que Yachay Tech está haciendo lo que debe hacer. Tenemos 1.200 alumnos en la universidad, alumnos que son muy destacados en algunos campos, y creo que Yachay Tech, como universidad, lo está haciendo razonablemente bien. Por otro lado, tenemos lo que era un principio Yachay EP, la empresa pública Yachay, y también que luego el gobierno de señor Moreno lo transformaron en Siembra EP. No sé para qué le cambian el nombre, pensando que eso mejora a la situación, no mejora en nada. Y además luego de haber cambiado el nombre, con posterioridad deciden liquidar Siembra. El proceso de liquidación de Siembra nos ha dejado muchas dudas, porque los documentos se los entregan a la CENESID, que fue el que recibió todo lo que venía de Siembra EP, deja mucho que desear y genera muchísimas dudas. La CENESID pidió a la Contraloría General del Estado realizar un examen especial sobre Siembra EP. La Contraloría General del Estado, en uso de sus atribuciones, ha decidido hacer una auditoría mucho más global, mucho más completa. Y me parece estupendamente bien para despejar dudas que se tienen en el sistema.
Ayer me contaban, no tengo ninguna documentación que me lo certifique y que me lo permita comprobar, que dentro de los inventarios que tenía Siembra EP, había una pala que uno puede comprar en cualquier ferretería, no sé, pues por $40, no tengo idea del precio, pero que está registrada en la contabilidad en algo así como $20,000. ¿Cómo puede ser posible eso? ¿Será una pala hiper especial que el material no tiene ninguna presentación? Y por otro lado, también me lo decían, y eso estoy pidiendo que me entreguen la documentación para revisarla, aunque eso está ya en manos de la Contraloría, que existen informes de los administradores de los contratos de construcción de las edificaciones, en donde se demuestra que el precio del hierro que se utilizó en las construcciones estaba muy por arriba del precio promedio que se podía comprar en el mercado local. Y además hay también informes de la Contraloría que establecen fallas técnicas en las construcciones de algunos de los edificios, no en todos, pero en algunos. Entonces, ese sueño que se tenía, un sueño que yo creo que no tenía sustento, base fundamental, era solamente sueños de imaginación, ofertas, que viene Tesla, que viene a invertir $3,000 millones, luego se descubrió que no era verdad. Yo creo que esos sueños hay que poner los pies en la tierra. Sí, soñar está bien, perfecto. Si uno no sueña, no puede hacer nada que pueda cambiar un sistema o la vida del Ecuador. Pero con los pies en la tierra y buscando la realidad. Entonces, vamos a descubrir muchas cosas, posiblemente a través de los exámenes de la Contraloría, que nos van a dejar a los ecuatorianos muy preocupados sobre cómo fueron utilizados esos recursos en Yache. Por lo menos hay una impresión de lo que ha habido declaraciones de que ha habido un mal uso de los terrenos que habían sido expropiados en esa época. Hay otro tema fundamental, ingeniero Alejandro Rivadeneira, frente a los problemas no de ahora, que han sido periódicos de acceso a la universidad ecuatoriana, a sabiendas de que no todos pueden tener acceso. La situación de los institutos técnicos superiores, ¿cómo fortalecer para que también crezca el acceso a estos institutos? Se ha venido trabajando desde hace varios años atrás. Esto no solamente es de esta administración, pero esta administración lo que ha decidido es dar mayor impulso al trabajo de los institutos técnicos y tecnológicos superiores. Tanto es así que a través de un crédito del Banco Mundial y del Banco Europeo de Inversiones, se está planificando la construcción de 13 nuevos institutos en todo el país. Estamos construyendo 4. Miren ustedes que en todo lo que ha venido en la historia de este préstamo, lo que hemos conseguido es construir apenas 4, poner en construcción 4 institutos. El objetivo es que hasta el año 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023, tengamos construidos los 13 institutos públicos superiores. Eso es lo importante. Y lo vamos a conseguir, y lo vamos a hacer. Hemos buscado eficiencia en la administración del proyecto PRET, que es el proyecto de reforzamiento de la educación técnica. Y vamos a seguir trabajando en ello. Eso por un lado. Por otro, hay que reconocer una realidad que es realmente penosa. Los institutos superiores, algunos de ellos, comparten instalaciones con el Ministerio de Educación y otros con el Ministerio de Trabajo en lo que era el anterior SECAP. Y se producen pugnas. Los profesores o los directivos de los colegios que dependen del Mineduc bloquean el acceso a los profesores, de las autoridades de los institutos para utilizar las mismas instalaciones. Yo creo que ahí tenemos que buscar sinergias y tenemos que buscar posibilidades de hacer que las cosas fluyan de mejor manera, para que no tengamos sobresaltos ni desde el lado de los colegios, ni desde el lado de los institutos, así como tampoco ahora que el Ministerio de Trabajo ha dado mucho énfasis a la recuperación del SECAP, no haya conflictos en el uso de las instalaciones entre los institutos técnicos y los personajes del SECAP. Creo que esto es importante.
Y vamos a seguir potenciando. Y tenemos que incrementar el uso y mejor uso de los recursos que se entregan a los institutos. Existen varias alternativas que nos estamos analizando, que han salido de propuestas que vienen desde los mismos institutos y de varias universidades. Me parece a mí que una posibilidad que estamos en análisis es que algunos institutos puedan ser adscritos a las universidades, de tal manera que el estudiante vea que no es solamente un instituto, porque hasta ahora hemos tenido una muy mala valoración social de la gestión de los institutos, y eso no nos ha permitido ampliar la oferta, o que la oferta sea copada, oferta de cupos. Tenemos que potenciar esa aceptación, ese reconocimiento social, pero también reconocimiento económico de aquellos estudiantes que apuestan a las carreras técnicas y tecnológicas. Y eso lo vamos a incentivar, tanto a través de una campaña de concienciación a la juventud ecuatoriana, de la bondad de esas carreras técnicas y tecnológicas, que lo vamos a desarrollar de inmediato, desde ahora hasta el momento de la postulación, para que los estudiantes se den cuenta de que esa puede ser una de las vías de solución de su gran anhelo de buscar un trabajo digno, pero con conocimientos también adecuados para poder desempeñar ese trabajo con eficacia, con eficiencia y volver el sistema mucho más competitivo. Alejandro, en esos 13 institutos superiores, ¿qué carreras habrá? Bien ha citado el tema de SECAP. Lastimosamente se perdió el norte en el SECAP, cuando antes formaba electricistas, albañiles y otros técnicos. ¿Qué carreras va a arrojar, va a poner en el mercado estos 13 institutos superiores? Cada instituto está en un territorio específico y cada territorio específico tiene unas necesidades concretas que satisfacer. No en todos vamos a dar agricultura, técnicos agrícolas, o no en todos vamos a dar técnicos en refrigeración. Es decir, la carrera que va a estar en un instituto va a depender del sitio donde está instalado, donde está funcionando, y cuál es la realidad de su entorno. El momento en que eso está definido, que es lo que ya está definido en los institutos, en los que estamos construyendo, en los 4 que estamos construyendo, y en proceso de definición de algunos otros, para saber exactamente cuáles son las necesidades. No es lo mismo un instituto que esté en Sucumbíos que un instituto que está en el centro de Quito. Son realidades diferentes y, por lo tanto, necesidades diferentes que tienen que ser satisfechas en el diseño de las carreras que se van a ofrecer. Pero estoy absolutamente convencido que las carreras que vamos a ofrecer son aquellas que convienen a cada uno de los territorios. Y así lo vamos a impulsar. ¿Cómo conectar, ingeniero Rivadeneira, entre las necesidades del país, del sector productivo y lo que arroja la Universidad Ecuatoriana? Mucho se habla a veces que hay demasiados abogados o arquitectos o cualquier carrera. ¿Cómo conectar entre las necesidades y lo que debiera arrojar la universidad? Yo creo que la forma más inteligente de hacerlo es entrando en conversación y en diálogo con el sector productivo, con el sector que va a generar empleo. Y que digan para los próximos 5 años, para los próximos 10 años, cuál es el tipo de profesional, el tipo de qué capacidades debe tener el talento humano que yo voy a requerir. No tenemos que preparar para el pasado, tenemos que pensar en el futuro. Hay muchas publicaciones, muchos estudios que dicen que hay trabajos que habrá después de 10 años que hoy ni siquiera se nos imagina. Pero si nosotros seguimos preparando a profesionales para que desempeñen o que desarrollen habilidades y conocimientos en carreras que están sobresaturadas, ¿qué es lo que vamos a conseguir? Una fábrica de profesionales que luego salen con un título debajo del brazo y no encuentran trabajo y están doblemente frustrados porque pasaron largo tiempo de su vida en una universidad estudiando y luego salen con el título y ya no saben qué hacer. Creo que eso tenemos que concientizar a la juventud ecuatoriana, tenemos que cambiar la cultura de la ciudadanía, de tal manera que no tengan miedo de apuntar a carreras técnicas y tecnológicas, que son carreras de menor duración y que tienen mucha más aplicación práctica y que va a satisfacer los requerimientos de la demanda de trabajo que tienen las instituciones del sector privado y también del sector público. Tenemos que trabajar con el sector privado. ¿Por qué tenemos que tener miedo de trabajar con el sector privado?
A veces se ha visto al sector privado como un enemigo y creo que tenemos que ver que el desarrollo del país y el mensaje del presidente Lasso fue absolutamente claro el día de ayer, la noche de ayer, que el Ecuador vuela con dos motores, el sector público y el sector privado. Y tenemos que involucrar al sector privado en el desarrollo de la educación superior y en la generación de empleo, viendo cuáles son las demandas de ese sector privado en el futuro inmediato y en el futuro mediato. Y lo estamos haciendo. Sin perjuicio de esa formación para las necesidades que requiere una sociedad productiva, también es importante el emprendimiento, cuando también paralelamente la Universidad Ecuatoriana debiera formar para el emprendimiento y no solo, incluso con las tesis que salen a buscar trabajo, sea en el sector público o en el sector privado. Yo creo que ese es uno de los grandes cambios que tiene que darse en la educación ecuatoriana. O sea, no tenemos que formar para que sean empleados. Tenemos que impulsar el emprendimiento desde las aulas universitarias y posiblemente desde antes, desde el sistema de educación básico y medio. Tenemos que hacer que la gente... Oye, el Ecuador es el país que más se destaca en temas de emprendimiento. Y tenemos que apoyar al emprendimiento. Y el presidente Lasso ha sido muy enfático en el empuje al emprendimiento. Y es así que el Ministerio de la Producción tiene como uno de sus ejes fundamentales de acción el desarrollo de emprendimientos en el Ecuador, empujar los emprendimientos en el Ecuador. Y creo que esa es una tarea que tenemos que seguir haciendo en el día a día, todos los días, y potenciarla más aún. Tenemos que generar jóvenes que sean emprendedores, que sean aquellos que generen trabajo en el futuro, y no solamente aquellos que vayan a buscar trabajo en el sector público o el sector privado. Que busquen trabajo me parece muy bien, para solucionar problemas de la necesidad de talento calificado en el sector privado o el sector público, pero también generar nuevos emprendimientos que permitan desarrollar el Ecuador. Y eso es una tarea que nunca será suficiente de empujar y de respaldar a lo largo de todo este periodo de gobierno. Yo creo que tengo una experiencia muy cercana. Hace pocas semanas fuimos invitados a un evento que fue organizado por la AEI, en donde tuvo la participación del señor presidente de la República y del ministro de la Producción, en donde se veían algunos emprendimientos, se premiaban algunos emprendimientos, se reconocían algunos emprendimientos. Y me sorprendió de la calidad de estos emprendimientos. Me sorprendió que exista jóvenes, gente que ha querido emprender y arriesgar, y que está ya exportando fuera del país, exportando a países vecinos, inclusive a Europa, sus productos. Unas galletas hechas con harina de yuca y con sal marina y con romero, filtros de agua que solamente se lo conectan al grifo. Sí, yo creo que hay cosas que uno puede ver con mucha facilidad y que tenemos que apoyar esos emprendimientos. El Ecuador está conformado por gente laboriosa, que le gusta trabajar y que le gusta emprender. Por ello, la importancia de que incluso partiendo de la realización de la misma tesis, finalmente el estudiante pudiera salir al brazo con un proyecto que puede emprender ya como profesional. Yo creo que eso tiene que comenzar desde a lo largo de toda la carrera universitaria, por lo menos de la carrera universitaria, de la carrera técnica tecnológica. Pero eso implica tener mucho más libertad académica por parte de las instituciones de educación superior, que es lo que plantea el presidente Lasso en la reforma puntual de la ley de educación superior. Que esas universidades, que esas escuelas politécnicas sean capaces de desarrollar sus propios programas, sus propias carreras, con pertinencia, buscando cómo solucionan problemas concretos del hoy, pero pensando siempre en el mañana y apuntando a la calidad. Y que no tengan que demorarse 6 meses, 8 meses, un año o más a veces en que se aprueben las carreras. Ayer me decía la rectora de la Escuela Politécnica Nacional que tiene 2 carreras técnicas que están detenidas en el Consejo de Educación Superior en su proceso de aprobación y que eso le coarta para ofrecer más carreras técnicas en su institución y que tienen unos límites de ofrecimiento de carreras técnicas frente a la totalidad de carreras que ofrece la Escuela Politécnica Nacional. Eso hay que
reventar. Eso hay que modificar. Ese es el objetivo de este gobierno. Hacer que la educación superior del Ecuador tenga un modelo mucho más moderno, mucho más innovador, mucho más acorde con las necesidades del futuro, aprovechando la tecnología. Yo creo que esos son los grandes retos que tiene el país y tenemos que ir apuntando a resolver los problemas del ecuatoriano, que quiere empleo, un empleo digno, que no esté mendigando por las calles, que no esté caminando simplemente sin rumbo y sin ilusión. Tenemos que dar esa ilusión a la gente dándole una educación que le permita conseguir trabajo. Y por eso es necesario romper el paradigma de la sociedad ecuatoriana, que solamente puedes tener éxito en la vida cuando tienes un título universitario, licenciado, ingeniero, arquitecto, doctor, debajo del brazo. No. Cuando haces lo que te gusta, cuando haces lo que eres, para lo que eres más hábil, ahí vas a sentirte más feliz, porque además estás ganando dinero. Y el ganar dinero debería ser la ilusión de todos los ecuatorianos. No tenemos que quitar a los ricos para dar a los pobres. Tenemos que hacer que los pobres sean cada vez menos pobres y más ricos. Y que las brechas de desigualdad social se vayan reduciendo. Y creo que esa es la gran misión que tenemos los ecuatorianos. Buscar la justicia social, ser justos, equitativos, para buscar el desarrollo igualitario, equitativo en el Ecuador. Dentro de la reforma universitaria, incluso la que ha planteado el presidente Lasso, ¿cómo reducir esos papeleos que han sido tan agobiantes con la ley de educación superior que está vigente desde el 2010? Es que el único camino es eliminar dentro de las atribuciones del Consejo de Educación Superior esa capacidad de tomar una decisión con respecto a una carrera específica. Miren, ¿cómo es el proceso? El proceso es muy sencillo. Llega una propuesta de una universidad o de un instituto para crear una carrera, ese llega al Consejo de Educación Superior, el Consejo de Educación Superior traslada a la CENESID para que haga un análisis de pertinencia de esa propuesta. La CENESID se toma su tiempo, pasa el informe al Consejo de Educación Superior y en el Consejo de Educación Superior se produce un análisis técnico. ¿Quiénes analizan? Los técnicos, los funcionarios que están en niveles inferiores, y esos son los que toman decisiones. Esta nomenclatura no me gusta, aquí hay una camisa de fuerza que se llama el reglamento de nomenclatura de títulos, entonces si la carrera no está dentro de esa nomenclatura, no te apruebo, que no me gusta la malla curricular, que tienes que poner no menos de 4 y no más de 6 carreras en un semestre, asignaturas en un semestre. Oigan, ¿quiénes son los que saben? ¿Ellos o las autoridades de la universidad? Aquellos que están manejando la academia, aquellos que saben cuáles son los procesos académicos en una universidad, en una escuela politécnica, en un instituto. Ellos son los que saben. Y están coartados porque esos son las regulaciones estrangulantes que tiene el sistema de educación superior en este momento. El presidente Lasso, con ese proyecto de reforma puntual a la LOES, lo que quiere es devolver a la Universidad Ecuatoriana su autonomía, empezando por autonomía académica. Eso es fundamental, que apunten a tener una carrera o una oferta académica pertinente para que resuelva los problemas del trabajo del futuro. Pero por otro lado, que esas carreras tienen que ser de calidad. No lo vamos a cejar en el empeño de que las carreras que se ofrezcan en el Ecuador sean carreras y programas de calidad. Para eso está el Consejo de Evaluación de la Calidad de Educación Superior. Ese es el CASES, Consejo de Aseguramiento de la Calidad de Educación Superior. Y tiene que tener un modelo de evaluación de la calidad dependiendo de la visión de la universidad. No es lo mismo, insisto, una universidad de docencia que se dedique mucho más a la docencia y también un poco de investigación, o una universidad que se dedique mucho a la investigación y también a la docencia, pero en ese orden. Entonces, creo que el momento en que se libera ese sistema de regulaciones estrangulatorias, asfixiantes de la academia ecuatoriana, lo que vamos a conseguir es una academia que puede producir mucho más
ofertar mucha cantidad de carreras pertinentes y al mismo tiempo aumentar la oferta de cupos. Yo creo que esto es lo que tenemos que hacer en el Ecuador. Ahora, muchos están diciendo y se está mal informando a la sociedad de que este proyecto de ley lo que pretende es regresar a las universidades de garaje. Eso es una falacia, no es verdad. Habrá regulaciones, sí, pero de mínimos, pues. No estas regulaciones asfixiantes que le impiden a la academia ser creativa, innovadora y proponer carreras que van a fortalecer el talento humano para el día de mañana. Habrá regulaciones de mínimos y habrá control de calidad. Esos son dos elementos absolutamente significativos dentro de este modelo nuevo de educación superior. Ingeniero Rivadeneira, una pregunta final por ahora que nos traslada una inquietud ciudadana. Dice, ¿por qué los títulos denominados título propio de maestría, realizados de forma semipresencial con la Universidad de Alcalá de España, no se reconoce para registrar en el CENESID, ya que si no se registra no se puede ejercer con ese título? A ver, la maestría no le da capacidad de ejercer. ¿Qué le da capacidad de ejercer? Es el título de tercer nivel. Ahí uno ejerce una profesión. La maestría, a donde apunta, es a fortalecer unos conocimientos y unas experiencias adicionales. ¿Por qué no se registran los títulos propios? Los títulos propios sí se registran. Lo que pasa es que se registran como título propio, porque hay un reglamento emitido por el Consejo de Educación Superior que impide que estos títulos sean válidos para ingresar, por ejemplo, a ser profesor de una universidad. Porque es título propio. Ahora, cada modelo educativo, especialmente en Europa, tienen los títulos oficiales, que son aquellos que son reconocidos por el Estado, que pasan a través de un proceso de control del Estado en cuanto a su diseño, en cuanto a su calidad. Y por otro lado, pasan también se ofrecen también los títulos propios, son títulos que entrega la universidad. Yo seguí una maestría en la Universidad de Barcelona a distancia y no lo registraron en la CENESID y que me negaron el registro en la CENESID porque no cumplía algún requisito de la disposición del Consejo de Educación Superior. Esto fue antes, porque me parece que fue en el año 2018. Bueno, esa es la realidad. Tenemos que ir buscando cómo hacer el reconocimiento de títulos que son válidos, son buenos, que sirven en el país de origen de esa titulación. Miren, ese título que obtuve, que era un título oficial de la Universidad de Barcelona, que es una universidad de altísimo nivel de calidad reconocida a nivel mundial. Ahí obtuve esa maestría, a distancia, y no me la podían reconocer. Ese título es reconocido en España, permite ejercer en la Unión Europea, permite ejercer en Colombia, en Perú, en la mayor parte de donde estaban los estudiantes que eran mis compañeros en Latinoamérica. En el Ecuador eso no se puede hacer. Vean, ese tipo de trabas y cortapisas tenemos que revisar, tenemos que buscar un sistema de educación moderno y un sistema de educación que sea más libre. No libertinaje, pero sí libertad. Bien, un gusto dialogar sobre temas de la educación superior con el ingeniero Alejandro Rivadeneira, secretario del Sistema de Educación Superior CENESID. Muy amable, Alejandro, un gusto, y seguiremos hablando de estos temas de palpitante interés para la educación superior. Muchísimas gracias, Miguel, por la oportunidad. Y solamente quisiera dar un mensaje final a la ciudadanía. Juntos lo vamos a lograr. Si en 100 días hemos conseguido lo que se ha conseguido, en 4 años de gobierno, trabajando juntos todos, el gobierno nacional, la Asamblea Nacional, la sociedad civil, el sector productivo, el sector público, todos lo vamos a conseguir. Presentar un Ecuador diferente porque tenemos todos los ingredientes para poderlo conseguir. Y tenemos un liderazgo absolutamente claro y definido del señor presidente Guillermo Lasso. Así que a trabajar juntos, todos, así lo vamos a lograr.
Muchas gracias al secretario de Cenecid, Alejandro Rivadeneira. Con esto cerramos la revista de opinión Democracia este jueves. Les deseamos un feliz día y, por favor, a seguir trabajando por nuestro querido país. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en